¿Cuántos alaban al Señor en esta? Bueno, decía el pastor, mi hermano, que dos pastores. Bueno, yo ciertamente, yo no soy pastor. Cuando el Señor me llamó para predicar su palabra. Amén. Para servirle a Él, pero como dice el pastor, ciertamente somos siervos del Señor y le servimos a Él. Tengo 43 años de servirle al Señor. Para mí no hay cosa más hermosa y más grande que servirle a Dios. Mire, no hay cosa más grande que servirle a Él. Y ahora, bueno, mi esposa, le servimos al Señor en Costa Rica, en las montañas, allá sirviéndole al Señor. Hoy en este momento, bueno, aquí estamos, no sé qué hora es aquí, pero en Costa Rica, a esta hora estuviéramos durmiendo. Allá en Costa Rica son las 4 de la mañana. Y anoche un grupo que trabaja con nosotros me mandan videos donde están trabajando allá en una zona, sirviéndole al Señor también, porque también formo parte, tengo un grupo, soy el que dirijo a los hombres en la iglesia también. Pues Dios es bueno, amén. Y Dios nos usa en diferentes maneras, porque hay gente que anda buscando tener un puesto en la iglesia, que lo llamen X cosa, que lo llamen ministro, que lo llamen pastor, que lo llamen evangelista. Pero yo lo único que recuerdo, que a mí hace 43 años el Señor me llamó para predicar su palabra, aleluya. Y es lo que hago hasta el día de hoy, servirle a Él, servirle a Dios. Y no me cansaré. Y como dice nuestro pastor William, que hay gente que está deseando pensionarse para comprar una hamaca y sentarse ahí a esperar a morirse. Amén. Yo no. Yo quiero morir sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. ¿Y qué es lo que he hecho hasta el día de hoy? Servirle a Él. Qué lindo es servirle a Dios, amén. Hace 35 años, para empezar, Dios le dio a mi pastor William una revelación. Quiero contarle esto y tal vez hay unos hermanos que lo saben, otros no. Dios le dio a mi hermano pastor William una revelación de venir a España. No sé por qué. Y mi hermano pastor William vino con dos hermanos, un matrimonio. Oiga, sin conocer España. Usted sabe que ese era un país, hermano, sin usted conocer nada, pero si hay alguien que lo guía a usted, sírvale. Y el pastor William vino a España sin conocer a nadie, se bajó en el aeropuerto ahí en Madrid sin conocer a nadie, comenzó a servirle al Señor. Y un día dice que estaba él en una descansando sin conocer a nadie, y pasó un carro y tenía un rótulo cristiano, y el carro pasó y el pastor William dice: si ese carro es de Dios, que se devuelvan para que nos lleven. Y sabe una cosa, ¿qué cree usted? Al rato vio donde el carro venía. Dio la vuelta y eran unos hermanos que estaban empezando en el evangelio. Todavía eran gitanos. No conocíamos nada de eso, los gitanos y nada. Pero ellos venían, aún estaban empezando, fumando, y los montaron, los llevaron, y ahí empezó una amistad, un ministerio aquí de conocer España. Y a veces uno dice: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios nos trae de X lugar? O lleva al hermano, a otros, vamos ahí, unos de aquí, otros para allá. Y un día estos,
hablando con mi hermano pastor William, me dice hoy por las redes, amén, me encontré un hermano que me llamó de España. Dice, y cuando yo fui a España, él era un niño. Hoy día, después de 20 años, él escuchó la palabra. Cuando William vino era un niño y hoy es un pastor. Qué lindo lo que hace Dios, amén. A veces usted no sabe y no entiende lo que Dios hace en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos lo creen? Usted está aquí hoy no porque usted quiso, sino ni por casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero compartir en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, ya estoy hablando, amén, de la palabra, porque esto, decía un hermano aquí, yo tengo, como le decía, 43 años, hermanos, de servirle a Dios. Dios me sacó de las calles. Yo era hace 43 años, por la gracia de Dios, un adicto, una persona que no valía absolutamente nada, sin oficio, sin beneficio, y Dios me rescató. Hace 43 años Dios me rescató. Y hay una palabra tan linda que dice la Biblia en San Juan. Dice que Jesús estaba en el mundo, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Pero a todo aquel que le recibió y que cree en su nombre, le dio autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuánto puede levantar la mano y decirle gracias porque somos hijos de Dios? Qué lindo es, hermano, saber que usted no es ya una criatura, sino que usted es un hijo de Dios. Y cuando me entregué al Señor, cuando Dios me llamó, desde que me entregué, hermanos, le sirvo al Señor. Y ojalá ahora vea este grupo de jóvenes aquí, qué bendición. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que ustedes lo que hacen aquí también lo hagan, porque yo, desde que yo me entregué, hermanos, le sirvo al Señor. Prediqué en las calles, sirviéndole al Señor. Mi alegría de saber que Dios había cambiado mi vida me motivó a llevarle a otros el evangelio. Alabado sea el Señor. Y servirle al Señor no solo en la iglesia, sino servirle en las calles con ese ministerio que usted tiene. Porque hay mucha gente en la calle que está necesitando lo que usted tiene. Y lo que usted Dios le ha dado no es para que lo guarde aquí, sino para que lo lleve a otros lugares. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Usted no es cualquier cosa, hermanos. Yo siempre lo he dicho, usted es un hijo de Dios. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, amén. Hay criaturas, Dios nos hizo una creación, pero los que son hijos de Dios son aquellos que han entregado su corazón a Jesucristo y viven para Él y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, amén. Y a su nombre sea toda la gloria. Vamos a abrir la palabra en el libro de Eclesiastés para venir ahí. Dios es bueno, amén. Y para siempre su misericordia. Quiero compartirles un consejo de Dios, amén. Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 11. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué dice? Que todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo quiero hablarle, hermanos, esta mañana que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuánto lo creen?
¿Y por qué le digo esto, hermanos? Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. La Biblia habla de un hombre llamado Abraham, y sé que todos han oído hablar de Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham que va a tener un hijo, y a través de ese hijo iba a bendecir a las naciones. Pero en el tiempo, cuando Dios le dice a Abraham, ¿qué le dice? Deja tu tierra y deja tu parentela, deja todo lo que te estorbe para servirme. Abraham vivía en una tierra de idolatría, en una tierra de pecado, en una tierra que la gente no glorificaba al Señor, pero Dios le dijo: Abraham, ven y sígame, porque voy a hacer cosas grandes en su vida. Dios a usted también un día te llamó. ¿A cuánto lo ha llamado el Señor? Y te ha dicho: deja todo lo que te estorbe para seguir a Dios. Hay que dejarlo todo, como dice la Biblia en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Amén. Un hijo de Dios es diferente. Un hijo de Dios no es igual a cualquiera. Un hijo de Dios se tiene que ver diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Abraham, cuando Dios lo llama, le dice: deja todo, Abraham, y sígueme. Y comienza Abraham a seguir a Dios. Y Dios le hace una promesa a Abraham. Y le dice a Abraham: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero dice la Biblia que Dios todo lo ha hecho hermoso, ¿en qué? En su tiempo. Viene Dios y le dice a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo. Y ciertamente, mire, hermanos, cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios le dice a usted algo, Dios lo va a cumplir. Pero no en su tiempo, sino en su tiempo. Aleluya. Como vemos en la alabanza ahora que cantamos, amén. Porque Dios tiene todo perfecto, porque Dios todo lo ha hecho hermoso. ¿En qué? En su tiempo. Y Abraham, hermanos, comenzó a caminar y llegó un momento. Oiga, por eso le digo que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo. Bueno, y le dice a Sara también, comienza: Sara, qué bonito, voy a tener un hijo. Pero pasó el tiempo, hermanos, y a veces esperar en Dios, hay una alabanza que dice: esperar en Dios es difícil. Porque a veces usted todo lo quiere, ¿qué? Ya. Yo recuerdo que cuando yo comencé a caminar con el Señor, hermanos, yo quería todo. Usted quiere ser ya predicador, usted quiere hacer esto, quiere hacer el otro, pero tiene que ser ¿en qué? En el tiempo de Dios. Hay tres cosas que tiene Dios en su oración. ¿Cuál es? Un sí, un no o un espera. ¿Ah? Esperar. Dice que una vez, por eso Dios todo lo tiene bien hecho en su tiempo. Un día oía de una joven que ella está enamorada de un muchacho. ¿Cuántos se han enamorado aquí? Amén. Y dice que ella está enamorada de ese muchacho. Y ella le oraba al Señor por aquel muchacho se fue. Y ella lloraba y le decía al Señor: Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué no me lo dio? Y ella decía: Señor, como diciéndole al Señor: Señor, porque Dios tiene, ¿qué dice Dios? Un sí, un no o espera. Y pasó el tiempo y ella sufriendo por aquel hombre, por aquel muchacho que ella creyó. Pero como a los 20 años pasó el tiempo y ella se encontró aquel que ella creía que era su prometido, aquel que ella creía que iba a ser el que iba a vivir toda la vida. Lo encontró hundido en la droga, en el alcoholismo, y ahí fue donde Dios le dijo: vea,
si usted hubiera sido desobediente, lo que le hubiera pasado. Usted sabe que el tiempo habla. El tiempo habla. Cuando yo me entregué al Señor a los 20 años. ¿Y qué no ha pasado? Nos han pasado 43 años. ¿Y qué no he visto en este caminar de lo que es esperar el tiempo de Dios y qué no esperar el tiempo de Dios? A Abraham le pasó lo mismo. Dice la Biblia que un momento que estaba Abraham, llegó y le dice a Dios: Dios, aquella promesa que tú me hiciste a Sara de un hijo, ¿dónde está el hijo? ¿Y qué pasó con Sara? Vino y se adelantó, ¿a qué? Al tiempo de Dios. Y le dice a Abraham: Abraham, es que Dios nos prometió un hijo, pero ¿a dónde está? Están pasando los tiempos, ya estoy echando más canas. Está pasando el tiempo donde yo pueda tener un hijo y no ha pasado. Dice: bueno, puedo tomar a mi sierva, a Agar, y tener un hijo con ella. Eso era permitido en aquel tiempo. Entonces Agar era esclava y Abraham tomó a ella y tuvo aquel hijo llamado Ismael. ¿Qué pasó? Se adelantó ¿a qué? Al tiempo de Dios. Y es lo que vemos hoy, las consecuencias de aquellas faltas de no esperar en Dios. No esperar en Dios, hermanos, trae consecuencias. ¿Qué pasó? Hoy día lo que estamos viendo allá en el oriente es consecuencia de las desobediencias. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se le dijo algo. Si Dios le ha dicho a usted algo, hermanos, espere que Dios lo va a cumplir. Si es Dios que le ha hablado. Porque a veces creemos que es Dios y no es Dios. Pero si Dios habla, hermanos, si hay alguien que es verdadero, es Dios. Y vemos a Abraham, tuvo aquel hijo, a Ismael, con Agar, hermanos. ¿Y fue para qué? Para problemas hasta el día de hoy. Pero llega el momento y Dios le sigue hablando a Abraham. Y le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Ya Abraham tenía 100 años. Y cuando viene Dios y le dice a Abraham a Dios: Dios, el que va a heredar es mi siervo Eliezer, no, un hijo. Y dice que Abraham se rió porque ya estaba anciano. Su esposa también ya había, dice la Biblia que ya la costumbre, todo eso, amén. Pero Dios, cuando Dios habla, hermano, no importa que pase el tiempo, si Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir, alabado sea su nombre. ¿Y qué pasó? ¿Lo cumplió? Dice la Biblia que llegaron los ángeles donde Abraham y comenzaron a hablar acerca de Sodoma, que la iba a destruir, y le dice: y ciertamente Sara va a tener un hijo. Y dice que estaba Sara atrás. ¿Y qué le pasó a Sara? Se rió. Y le dice: ¿por qué se ríen? ¿Ah? ¿Cómo voy a tener un hijo si ya tengo casi, ya se ha pasado la costumbre? Ya no sirvo tal vez para nada. Bueno, pero para Dios, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué pasó? Nació aquel hijo que es el de la promesa hasta el día de hoy. Dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué bonito es, hermanos, esperar el tiempo de Dios. Yo he conocido mucha gente que no ha esperado el tiempo de Dios y les ha ido, como dice uno allá en Costa Rica, como un quebrado. Porque a veces queremos todo, hermanos, en Costa Rica, a veces la gente cree que porque que salgo de la cárcel, ya tengo que ser predicador. No. Yo le decía al pastor que yo soy pastor
No, a mí Dios me llamó a servirle a Él. Y hay gente que me dice, pero allá en Costa Rica, me dice, ¿por qué usted no es pastor? Es que esto no es de que yo sea pastor querer. No, esto es lo que Dios da a cada uno. Esto es lo que Dios le da a cada uno. Porque usted por más que quiera, hermanos, si usted no tiene algo que Dios no le ha dado, pues no sufra buscando algo que Dios no le ha dado, pero Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y hay que esperar el tiempo de Dios. Mire, cuando yo empezaba en el camino del Señor, yo anhelaba servirle a Dios. Y me metí a la iglesia a ayunar, me metí a la iglesia a orar, porque yo quería servirle a Dios. Y a veces llegaba a la iglesia y había otra gente que también quería servirle a Dios, pero aparentemente en aquel tiempo lo que eran gente que era, no sé, vaga, que lo que quería, llegaba yo a la iglesia tal vez a meterme a un ayuno a las 7 de la mañana, a las 8, y había gente que estaba ahí de vaga haciendo nada. Y yo no quería eso para mi vida. Pero en mi corazón yo anhelaba servirle al Señor. Yo quería servirle a Dios. Y le servía en las calles, predicaba en las calles, predicaba en los buses, predicaba en las cárceles. Y qué lindo es servirle a Dios. Recuerdo un joven en una cárcel y yo le hablaba del Señor y él me decía, yo no estoy preparado. Y llegaba otro domingo y le hablaba, yo no estoy preparado. Y un domingo llegué y me dice, ya. Le digo, ¿ya qué? Me dice, ya entregué mi corazón a Jesucristo. Qué lindo, amén. Y no fue algo pasajero hasta el día de hoy. Es un hombre del Señor. Salió de la cárcel y hoy le sirve al Señor. Dios es bueno, amén. Usted no sabe a veces lo que Dios hace a través de su vida, a través de su testimonio, a través de que usted le hable a otra persona. Y yo seguí sirviéndole al Señor, hermanos, pero no podía estar porque tenía ya mi familia. Mire, en eso, hermanos, aún a usted joven, espere el tiempo del Señor. No se apresure. Dicen allá en Costa Rica que es mejor que a uno lo deje el tren que lo estripe. Que voy a entender que a veces porque usted cree que aquel que usted ve, muchacha, aquel es el que Dios le puso. Tal vez ese no es, o esa no es. Pero usted, por no esperar el tiempo de Dios, se apresura y después al tiempo va a tener problemas porque ese no era el que Dios le había escogido. Por no esperar el tiempo de Dios, amén. Espere el tiempo del Señor. Recuerdo un joven que también estaba en la iglesia. ¿Quién está bien aquí en la iglesia? ¿Todos están bien? ¿O quiere irse? A veces el enemigo, hermano, le mete cosas para que usted se vaya a la iglesia. ¿A cuánto le ha metido el diablo cosas? Quiere sacarlo a usted de la iglesia. Y hubo un joven, le servía al Señor, y un día tal vez vio algo que no le pareció y se alejó de la iglesia. Y él un día me decía, yo me salí y cuando quise volver ya no pude. Y comenzó a caminar, hermanos, sin Dios. Y le decía a usted, hermano, que el tiempo habla. Al tiempo, hoy día, está en su casa con una enfermedad de SIDA. Si hubiera seguido caminando con el Señor, tal vez quizás no tuviera esas cosas. Pero esa desobediencia nos puede llevar a cosas peligrosas por no esperar el tiempo de Dios. Otra vez en un hospital veo un joven también
Y me dice una muchacha, es que le da vergüenza decir lo que tenía. Está muriendo con un cáncer. Y yo lo fui a visitar y él en la cama me decía, aquí estoy, dice, por desobediente. Yo era cristiano, dice, y me aparté del Señor y aquí estoy muriendo de SIDA. El cuidado que hay que tener, hermanos, de apartarse del Señor. El tiempo de Dios es perfecto. No sé cuánto. Yo seguí clamándole al Señor, sirviéndole a Dios ahí en lo que podía. Pero mi anhelo era servirle más a tiempo completo. Ya tenía mis hijos. Por la gracia de Dios tengo 3 hijos. Y como decía mi esposa, que le mandó una foto a mi hijo es un músico y bueno, bastante excelente. Yo quise ser baterista, pero no aprendí ni a tocar ni los... Nunca aprendí, pero mi hijo, bueno, digo yo que algo sacó porque él desde que a los 8 años agarró una batería y era como si toda la vida hubiera tocado. Que Dios es bueno, amén. Lo que no tuve yo, bueno, Dios se lo dio a él, qué dicha, amén. Y yo toco ahí la guitarra, pero también, como dice, cuando no hay nadie, si no hay músicos, pues yo toco. Si no hay quien predique, yo predico, aleluya. Pero es servirle al Señor, hermanos, hacer algo para el Señor. Y a través del tiempo, hermanos, Dios me premió con 3 hijos. Y seguí caminando con el Señor, hermanos. Seguí sirviéndole a Él. Viendo gente caminando, hermanos, que a veces se comienzan a hacer cosas, hermanos, se alejan, se apartan. Y después los veo al tiempo mal. Porque dice la Biblia, separado de mí, nada podéis hacer. Uno separado de Dios, hermanos, estamos perdidos. Si Dios te tiene a usted en esta mañana, en este lugar, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene cosas grandes para su vida. Dios quiere bendecirte. Tal vez te quiere llevar a otros lugares, pero espere que el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es ¿qué? Perfecto. Y el tiempo de Dios dice que todo lo hizo hermoso ¿en qué? En su tiempo. Y comencé a seguir caminando con el Señor, hermanos. Y Dios me ha permitido servirle a Él. Y casi puedo decir que a tiempo completo. No dependo de una iglesia. Nunca he dependido de la iglesia. Pero Dios me ha bendecido, aleluya. Para servirle a Él. Y me ha permitido servirle a Él en diferentes países. Mire donde los tiene hoy día, aquí en España. ¿Ah? Eso es un milagro del Señor. Tal vez usted lo ve, alguien lo ve sencillo, pero estar en España, hermanos, es una bendición para nosotros. Venir aquí a servirle a Dios. Conocer hace 30 años, conocí al hermano Riquelme, porque hace 30 años también vine bueno, aquí no donde está mi hermano Riquelme, vine con el pastor William, y Dios ha sido bueno conmigo. Hoy día mis hijos le sirven al Señor. ¿Pero por qué? Porque he esperado el tiempo de Dios. El tiempo de Dios que es perfecto. No era cuando yo quería, hermanos, sino es cuando Dios quiere. Han pasado el tiempo. A veces cuando uno viene al Señor, uno quiere todo así. Hoy día como está el mundo, ¿cómo está el mundo? Todo es a lo rápido. Nadie quiere hacer fila. Todo a lo rápido, hermano. Así quiere ser la gente en el Evangelio. Pero no, en Dios hay que esperar el tiempo de Dios. Para servirle a Él. Para que Dios te llame. Hay que esforzarse, ser valiente. Y no adelantarse a los tiempos de Dios. Mire, Abraham se adelantó
¿Y cómo le fue? Mal. Hoy día le decía que los conflictos aquí de Ismael nacieron naciones que hoy día son enemigos de Israel. Quizás si usted lo ve en otro panorama, si Abraham hubiera esperado el tiempo de Dios, no hubiera pasado lo que pasó. Y así con nosotros, hermanos. Siempre esperemos el tiempo de Dios. Ha pasado el tiempo, hermanos, le digo 43 años. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, hay gente que me decía, ahorita está en lo mismo. Usted no dura 3 meses. ¿A cuánto le han dicho eso? No sé cuánto tiene usted de caminar con el Señor, hermanos. Pero a veces usted, hay gente que lo está impulsando, usted está esforzándose por caminar con Dios y tal vez hay amistades que quieren alejarlo de Dios. Siga adelante. Y me decía, usted ahorita sigue lo mismo, ahorita vuelve a la droga y ha pasado el tiempo. Y muchos de mis amigos ya no están. ¿Sabe dónde están? En un cementerio. Han muerto por la justicia, los han matado en un robo, en todo. Otros que todavía los veo en lo mismo. En lo mismo han pasado 40 años, los mismos en el alcoholismo, los mismos en la droga, y yo en España sirviéndole al Señor. ¿Ah? Eso no es bendición. Pero ¿qué he esperado? El tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es un tiempo hermoso. Yo lo he visto a usted, hermanos, en esta mañana, que le sirva a Dios. Yo le he visto a usted, hermano, que busque del Señor. Yo le he visto a usted, hermano, que espere el tiempo de Dios. Si hay alguien que no se equivoca, es Dios. ¿Cuánto lo creen? Mi hermana, mi hermano, Dios no se equivoca. Yo soy testigo de eso, que Dios no se equivoca. Yo he tratado de ser fiel con el Señor y hasta el día de hoy, si Dios no hubiera sido fiel conmigo, aquí no estuviera. Pero han pasado 40 años, 43 años, y Dios solo cosas buenas. He tenido momentos difíciles. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles? Amén. ¿Ha tenido problemas? Amén. ¿Ha querido tirar la toalla? Bueno, ahí. Pero aunque pase, hermanos, si hay alguien que es fiel, es Dios. Y yo un día dije algo, yo no vine a Dios, o Él me llamó para caminar 1 año, para caminar 2 años. Yo vine al Señor para irme con Él, aleluya. Para ir al reino de los cielos, servirle a Él toda mi vida. Como dice la alabanza, hasta que ya las fuerzas no me den. Y en Costa Rica le servimos al Señor. En las montañas tenemos un grupo de trabajo que hoy en este momento, bueno, están durmiendo todavía, pero están allá en una zona sirviéndole a Dios, en una iglesia, construyéndola, ayudando a un pastor, sirviendo en una campaña. Es el grupo que yo trabajo con ellos. Nosotros aquí en España sirviéndole al Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y seguiré sirviéndole a Dios hasta que tal vez ya las fuerzas no nos den. Bueno, todavía estoy joven, digo yo, 63 años, me siento todavía con toda la energía para servirle al Señor. Y allá en Costa Rica siempre le servimos al Señor, hermanos, en lo que Dios nos ponga a hacer. Por eso le digo que hay gente, usted ve
Le decía yo al pastor Randall que si usted va, bueno, no sé si aquí hay algún dominicano, hay algún dominicano, ¿no? Pero en Dominicana el pastor no hay ovejas. ¿Ah? Todos son profetas, todos son maestros, todos son apóstoles, o sea, toda la gente que usted, hermanos, es algo. Porque la gente anda en eso, buscando ministerios, que los llamen, que les digan reverendo, que le digan apóstol, que le digan profeta. No, hermano, a mí que me digan siervo del Señor. Que le sirva al Señor donde Él quiera que le sirva. Si usted me pregunta qué he sido yo en el Evangelio, de todo. He sido músico, he sido maestro de escuela dominical, he sido pastor y todo, hermanos. Y aquí estoy hoy sirviéndole al Señor. Pero sin títulos. Usted sabe qué hizo el apóstol Pablo. Pablo tenía un montón de títulos que él los podía tener. Dice hebreo de hebreos, fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Y dice que Pablo dice que agarró todo eso y lo echó al basurero con tal de tener a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no es de títulos. Esto es de corazón sirviéndole al Señor, de salvar almas para el reino de los cielos. Eso es lo más importante, de ver un alma cambiada por el poder de Dios. Eso es lo más hermoso que hay, de ver un hombre tirado en la calle, aceptando a Cristo y sirviéndole a Dios. Una vez veníamos de un retiro espiritual, veníamos como 80 hombres. Y allá en un puerto en Costa Rica, comenzamos a predicar en un puerto. Y cuando estamos predicando, un hombre llegó llorando a aceptar a Cristo. Y lloraba. Y él, oramos por él. Y el hombre tenía 8 piedras de droga. No sé cómo le llaman aquí a la cocaína en bolitas. Bueno, piedra. ¿Ah? Sí, piedra, amén. Y ese hombre agarró esas 8 piedras y se las dio al predicador. Dígame una cosa, ¿quién que es adicto va a soltar 8 piedras? Era Dios haciendo una obra grande en ese hombre. Yo no sé quién era ese hombre, tal vez era un hombre que había servido al Señor y estaba caído. Pero en ese momento Dios está hablando en su corazón, porque no hay nada más hermoso que hablar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. La palabra es lo que cambia, que transforma. ¿Quién lo tiene usted en este lugar? No es Dios. ¿Quién lo tiene usted en este lugar? No es la palabra de Dios. Un día Dios, no sé quién es usted, pero Dios le cambió su vida. Y si Dios le cambió su vida, tiene que ser agradecido con Dios y servirle a Él. Servirle a Él, esperar en su tiempo a ver qué tiene Dios para su vida. Usted no sabe, hermano, lo que Dios tiene para usted. Usted no sabe. Si usted hay un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, pero sí, hermano, espere el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es hermoso. Que Dios les bendiga en esta mañana, pastor.